Continuamos hablando de actualidad y de la imagen del presidente Javier Milei. Hay ya varias encuestas de consultoras que marcan una tendencia negativa de su imagen en comparación con lo que fue el inicio de la gestión. Y estamos con Claudio Montiel, director de Centrix Consultora. Bienvenido, Claudio, gracias por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, en el caso de Centrix marca una imagen negativa y también datos que vamos a ir repasando a lo largo de la entrevista. Vamos a ver la primera placa, que es una desaprobación del 53,3%. Contanos qué se despliega de estos datos que fueron recabando. Mira, nosotros desde octubre que el gobierno nacional gana las elecciones en todo el país, lo que vimos fue un crecimiento de la imagen hasta más o menos febrero, donde de febrero a marzo tiene una caída de más o menos 7 puntos en la imagen positiva y la desaprobación de gestión empezó a crecer. Lo que nosotros detectamos es que marzo fue un muy mal mes para el gobierno, producto de todas las cosas que fueron pasando durante marzo, y más allá de los propios conflictos que hubo en marzo, como esto que hablaban antes del caso Adorni y demás, lo que está golpeando muy fuerte es la micro. Nosotros lo que detectamos es que lo que está golpeando realmente muy fuerte es el estado de la micro, donde vos le preguntás a la gente y el 60% de la gente te dice no llegó al 20 del mes. Y para poder llegar a ese diferencial me tengo que endeudar. Y después cuando le preguntás cómo paga las deudas, el 9 de cada 10 te dicen no las puedo pagar. Entonces hay toda una concatenación de hechos que marzo creo que disparó muchas de estas cosas. Y donde más lo estamos viendo es justamente en la desaprobación, porque ya llegaste a los 3 años y mucha gente empieza a decir, bueno, necesito alguna respuesta, sí. Te tuve la paciencia, te convalidé. Lo que muchos estamos analizando es que pueda llegar a pasar lo mismo que pasó en 2018 con Mauricio Macri, donde la gente en el tercer año empieza a perder la paciencia. Sí, que incluso uno tiene los datos duros de lo que fue la elección del año pasado y comprende que hubo un apoyo, una revalidación de esta gestión como un voto de confianza, ¿no? Acompañar el proyecto para mejorar, pero no mejora la situación, al menos en términos económicos. Mira, el electorado está dividido en Argentina, como siempre se dice, en 3 tercios. Está el tercio antiperonista, el tercio peronista. Sí. Y de donde Milei está perdiendo, el presidente de la Nación y toda la gestión está perdiendo apoyo, es en ese tercio que es más pragmático, no tiene fanatismos, entre un 30 a un 35% de la gente que dice, mira, yo necesito llegar a fin de mes, necesito tener alguna respuesta y necesito no quedarme sin trabajo. En ese porcentaje, en ese grupo de gente es donde creo que el gobierno está perdiendo la fuerte cantidad de apoyo y lo que se ve es, un gobierno que quizás no está respondiendo a esa demanda, porque además estás empantanado en un problema político del que el gobierno claramente no está pudiendo salir. Sí. Y lo estamos cerrando en estos días el relevamiento, pero te digo que los números vienen, nosotros lo tenemos en 40 puntos, te diría que yo creo que abril va a dar debajo de 35 o 36 puntos, o sea, la caída se sostiene y todos más o menos estamos viendo la misma realidad. Y es la misma pregunta, ¿aprobación o desaprobación? La misma pregunta y sobre todo sobre la imagen del presidente está cayendo mucho. Sí, que era la menos afectada porque ha habido otros escándalos el año pasado y en todos Milei salía como sorteando la situación, totalmente, ¿no? Porque uno piensa en Karina Milei con el caso Libra, que también involucra a Javier Milei, pero logra al menos en la opinión pública correrse del foco. Lo mismo con otros miembros que se fueron yendo, pienso en José Luis Espert, pero en el caso de Milei me parece que este mes y lo que señalás respecto a los números marca una tendencia más negativa. Tenemos otras encuestas de otras consultoras como para ir conversando también con vos, pero que también hablan de esta, pienso en Opina Argentina, ¿no? Que marcó un 65%, fue una de las encuestas que se habló en esta semana, porque claro, es 63, de negativa y 35 de positiva. Y también de otros dirigentes que marcan una preocupación, si se quiere, entre comillas, para el propio oficialismo, porque cuando uno ve los números de otros integrantes se encuentra con que Kicillof tiene mejor imagen que el propio Javier Milei, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a Kicillof lo tenemos un poco más abajo, lo tenemos unos 34, 35 puntos. Creo que la tenemos, esa encuesta también, ahora en un ratito la mostramos. No, pues está ahí en pantalla. No, la de ustedes, digo, la de Centrix para comparar. Sí, nosotros lo tenemos un poco más abajo, pero fíjate que todos en general tienen un diferencial, que también eso es un gran tema, ¿no? Acá está la de Centrix, 33,8. Claro, unos 34 puntos, tenemos un poco más abajo, pero en general lo que nosotros vemos es que la gente también ese tercio del medio no está encontrando
una figura de representación, de decir, bueno, ¿dónde voy a colocar ese voto que no me satisface en este momento? Y no estamos detectando, por lo menos en las encuestas o la gente que nosotros estamos midiendo, no se ve una clara figura opositora que esté capitalizando esto, porque si el gobierno no logra salir de este problema y lo sigue extendiendo hasta el 30 de abril, que aparentemente se va a presentar el jefe de gabinete, es muy complejo el daño que se le está haciendo a la imagen de la gestión y a la imagen del presidente, porque a diferencia de otros conflictos, este es muy palpable. Hay propiedades, hay cosas muy palpables para entender, está la escribana, o sea, todo lo que ha ido pasando es muy fácil de entender para el electorado. Y eso está a la mano, ¿no? Exactamente, y eso se entiende muy rápido. Quizás... Y también me parece que en lo discursivo es un poco lo que venía a combatir esta gestión. Digo, es una contradicción, una paradoja, porque quien lo votó con esa esperanza de combatir la corrupción, hoy se encuentra, no dejan de ser denuncias, ¿no? Hay investigaciones en curso y por supuesto la justicia lo tiene que determinar, pero en lo mediático uno puede palpar que hay escándalos. Sí, y como te digo, cuando a veces es muy fácil para entender, el electorado juzga muy rápido. Nosotros lo estamos viendo ahora, que incluso dentro, cuando vos le preguntás a quiénes votaban o cuál es su ideología, el propio electorado está, digamos, la imagen negativa de Manuel Adorni ha crecido muchísimo. No lo tenemos cerrado todavía, lo estamos cerrando en estos días, pero es muy alta la imagen negativa y se ha vuelto un problema para la gestión, y si no toman una decisión sobre eso, yo creo que les va a ser cada vez peor, porque además, como te digo antes, cuando la micro está bien, cuando más o menos los problemas de llegar a fin de mes más o menos están resueltos, hay sobradas muestras que la gente y el electorado acepta y dice, bueno, mira para otro lado. Eso es una realidad, digamos, tanto de un electorado como de otro, digamos, en general. Vos lo ves con los números y decís, bueno, aún con casos de corrupción o de posible corrupción, muchas veces el electorado dice, bueno, yo voto porque mi bolsillo está bien. Claro. El problema es que acá se te están combinando una micro que está muy golpeada, gente sobreendeudada, fíjate en los niveles de morosidad que se ven en los bancos, que se ven en las billeteras virtuales. Hay un combo muy nocivo que si no empiezan a encauzarlo de alguna manera es un desenlace complicado. ¿Uno puede entender que imagen se traduce en intención de voto o no necesariamente? No necesariamente, no. Hay muchísimos casos. Recién, por ejemplo, veíamos a Miriam Bregman, que también nosotros la estamos midiendo y ha crecido muchísimo la imagen positiva. Ella mide bien, pero no crece, o sea, sí le fue bien en la última elección, pero... Sí, yo creo que es un espacio que ella, digamos, tanto el espacio como ella está creciendo mucho. Y está creciendo un poco en público más joven. Nosotros lo que estamos detectando es que en sectores más jóvenes está empezando a crecer, también por figuras de oposición, porque bueno, es la que se le opone al modelo del gobierno actual, entonces empieza a crecer desde ese lado. Entonces, si vos me decís después, el 40% del electorado la va a ir a votar, y es complicado de pensarlo. No digo que no, pero ya es una hipótesis más difícil. Imagen positiva no siempre se traduce en voto. Porque también tiene mucho que ver con la gestión y con lo que la gente piensa de vos. Pero bueno, tenemos el caso de nuestro propio presidente, digamos, que pasó de hacer una carrera en la televisión a llegar a la presidencia. O sea, básicamente todo se puede dar, pero me parece que es una figura que hay que prestarle atención. Hablaste de la micro, de lo que le pasa a muchas familias respecto a no llegar a fin de mes, y hay una encuesta de Centrix que habla sobre endeudamiento también. Estamos viendo como nunca tema tarjeteo, tema endeudamiento con billetera virtual. La pregunta es, en los últimos 6 meses, ¿usted o alguien de su hogar tomó alguna deuda o crédito? Y un 56,4% dice que sí. No, es impresionante. Los números... Yo esta semana última estuve en Córdoba ya haciendo el mismo estudio, estuvimos con Centrix haciendo solo para Córdoba, y los números son peores, casi el 70% de la gente tomó deuda y el 93% de la gente no podía pagarla. O sea, a nivel país es esta situación, 6 de cada 10 tuvieron que tomar deuda y 90% más o menos casi tiene algún nivel de dificultad para pagarlo. Es que cuando ves, ¿esto es nacional? Esto es nacional. Nacional. Cuando vas a la otra pregunta, ¿cómo describiría su situación actual para pagar esa deuda? Y te encontrás con respuestas diversas, porque son distintas situaciones. Obviamente no está igual el que debe un montón de plata al que se atrasó un mes con la tarjeta o llega a pagarla, pero llegás a 90%. 90%. O sea, prácticamente todos tienen alguna dificultad. No, es un número que a nosotros nos sorprendió mucho porque
siempre que uno hace estos estudios estadísticos o sociales, parte de una hipótesis, analiza diferentes contextos, pero claro, cuando vos después vas a los registros del Banco Central y te das cuenta que la morosidad de los bancos pasó del 2,5 al 11, que las billeteras virtuales están en casi un 40% de morosidad, bueno, empezás a entender que el problema es mucho más grande de lo que uno cree, y hacia donde estás apuntando es a una crisis de deuda complicada, realmente complicada, porque ¿cómo van a hacer los bancos para poder resolver este problema? Porque también hay un problema que son las tasas de interés que están aplicando los bancos. Sí. Hoy la billetera virtual más importante del país está aplicando 180% efectivo anual. 180%, es un número muy complicado. Sí. Y cuando pensamos en otra de las consultas de Centrix, de la consultora Centrix, lo que vemos es con qué objetivo toman esa deuda, ¿no? Que de repente uno se encuentra con, bueno, se va a invertir, tenés intenciones de generar tu propio emprendimiento o comprarte un vehículo, algo de valor. Bien material. Sí. Exacto. No. Gastos cotidianos, pagar tarjeta de crédito, la cancelación de otras deudas, o sea, todo es pagar y gastos. Y muchos de los encuestados te responden esto, bueno, pide un préstamo para pagar otro préstamo, para pagar la tarjeta, de algún modo es ir tapando un problema con otro problema, y ya te digo, con el problema de las tasas de interés, porque si vos tuvieses también una tasa de interés un poco más baja, más acorde a lo que va a ser la inflación de este año, te diría, bueno, de última vas roleando un poco la deuda a niveles inflacionarios. Pero cuando vos ves que se está cobrando por el mínimo de la tarjeta, más del 200% están cobrando las tarjetas de crédito, 200% con una inflación proyectada del 40%, o las billeteras virtuales, que encima es muy rápido pedir ese tipo de préstamos, no te da mucho tiempo, digamos, no es como los préstamos tradicionales donde uno tiene que presentar papeles y hacer... No, con las billeteras virtuales vas a pagar a un supermercado y te ofrece financiamiento. Sí, en el acto. Es así. Entonces es un problema donde vos decís, cada vez más familias están endeudadas de este modo, con tasas de interés muy, muy altas. Entonces está yendo hacia una crisis, te diría, masiva de deudas, y esto no le encuentran que pareciera que no hay interés, porque también cuando uno plantea este tipo de cosas te dicen, no, es una operación, o la gente llega a fin de mes, y decís, 60% te está diciendo que no llega a fin de mes. Digo, y no solamente lo decimos nosotros de Centrix, digo, lo dicen muchísimos estudios de diversos empresas, la gente no llega, y vos decís, y el presidente te dice, no, esto es una operación. Entonces, la negación de la realidad se vuelve un problema. Sí, porque también hay un contraste con los datos que se difunden del INDEC, porque se toman valores respecto al crecimiento del salario o de la actividad o del desempleo incluso, en donde uno encuentra que hay incompatibilidad, pero eso tiene que ver también con que se toman datos de determinados sectores, Totalmente. de los mejores salarios, o sea, está creciendo mucho la desigualdad. El caso típico de lo que vos estás comentando es el consumo. El consumo del año pasado, en números oficiales, creció el 4,4%. Pero ¿qué pasa? El consumo, dentro de la variable consumo, que es una macro variable, tenés los servicios públicos. Los servicios públicos crecieron mucho más que proporcionalmente a la inflación. Entonces, cuando vos tomás todo el consumo completo, te da que tuviste un crecimiento. Pero cuando vos vas a las variables de consumo directo, consumo minorista, consumo de supermercados, del propio INDEC, grandes superficies, consumo mayorista, todas las variables están en caída. Sí. Y bueno, ni hablar la cantidad de empresas que han cerrado. Entonces, cuando vos ves todas estas variables y encontrás un gobierno que dice, no, esto no es así, es complejo pensar por dónde va a venir la solución si vos lo estás negando. Claro. Ese es el problema. Sí. ¿Qué acciones se van a tomar respecto a un problema que no reconocen? Exactamente. Digamos. Tenemos una placa más que habla de salario, a propósito del tema. Considera que su salario le está ganando a la inflación. Bueno, un casi 84% dice que no. Y también esto de a qué fecha del mes. Vos decías, a 20 la gente no tiene plata. ¿A qué fecha del mes llega usted con su ingreso? Un 3,5 al 5 del mes. Un 10% al 10 del mes, 15,7 al 15 del mes, al 20 del mes 27%, o sea, hasta el 20 tenemos un 56,3. Casi 60% de la gente te dice no paso el 20 del mes. Y fíjate que los números son, digamos, que 15% de la gente no supere el 15 del mes o el casi 11% no pase el 10. Sí. Son números realmente muy complejos.
Y fíjate una cosa con la pregunta del si le está ganando. Estas preguntas nosotros las venimos haciendo hace mucho tiempo. Si el salario le está ganando la inflación. Y fíjate que ese número es un número que supera la grieta. Porque siempre a nosotros nos pasa cuando uno pregunta, los que piensan o están de un lado de la grieta responden de una forma, los que están del otro lado responden. Eso es típico. Pero cuando pasan estos números, cuando superás el 75, el 80% de respuestas, te das cuenta que superaste la grieta. Es decir, que gente que incluso te dice, sí, yo apoyo este modelo, apoyo esta idea, voté al presidente, te dicen, mi salario pierde contra la inflación, no llego al 20%. Entonces, cuando vos te das cuenta, digo, en nuestros estudios, como en otras consultoras colegas, te das cuenta que hay ciertos números que superan la grieta, es que hay un problema mucho más grande que algo ideológico de, bueno, es una operación para no sé qué objetivo. Es un tema que creo que, y es preocupante cuando uno escucha al ministro de Economía o al propio presidente de la Nación decir, no, esto no pasa. Y digo, no es la primera vez que tenemos un gobierno que niega lo que está pasando. Digo, nos ha pasado con los últimos gobiernos, sí, ¿no? Sí. Negar lo que está pasando en forma evidente. Y es difícil pensar porque además ten en cuenta también que estás entrando en la famosa crisis de los 3 años que han tenido los últimos 3 o 4 gobiernos, donde siempre el tercer año termina siendo un problema, siempre el tercer año termina siendo donde la gente dice, dame una solución, digo. Bueno, de hecho, los últimos 3 gobiernos, este está en desarrollo, pero son de un solo mandato, ¿no? Exactamente. Macri y Alberto. Exactamente. Y fíjate que incluso Cristina Fernández en 2014 tuvo la crisis de los 3 años, Mauricio Macri en el 2018 cuando llegamos al Fondo Monetario, Alberto Fernández en 2022 con la guerra de Ucrania. Digo, todos los terceros años siempre son muy complejos. Hay que ver cómo lo puede sortear este gobierno. Está arrancando el año, digamos, ya a pleno, con muchos problemas. Lo que nosotros estamos detectando es que son muchos problemas en distintos puntos y están con un nivel de negación incluso que sorprende cuando vos ves que la inflación te da alto, cuando vos ves que el endeudamiento crece, cuando ves los problemas políticos y escuchar al presidente decir, bueno, si no les gusta, me voy, o me puedo ir. Sí. No es un buen mensaje, digamos, que la gente lo tome con calma. Es algo realmente llamativo, porque un poco la gente lo votó para que lo resuelva los problemas, digamos, no para... Entonces, la verdad que hay que ver cómo se desarrolla, pero creo que va a ser un año con muchas cosas por delante. Digo, hay que ver cómo se va a resolver la micro. Para mí es lo más importante de todo. Y con abril en desarrollo, vos decías, hay distintas encuestas que ya vienen arrojando ciertas tendencias. ¿Cuál es la expectativa? Nosotros estamos cerrando en estos días el relevamiento de abril, el mismo, el monitor de opinión pública. Los números, yo te digo que a nivel de imagen están en caída. Yo creo que entre 36 y 38 puntos va a llegar, o sea, va a caer de 40, va a romper, digamos, el techo de 40. Hay que ver si no va más abajo, porque el nivel de negatividad en las respuestas es muy alto, es realmente muy alto. Los cortes que hemos hecho nos dan más o menos esos números. Claudio, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Un placer conversar. Momento de hacer un corte en modo finde, enseguida volvemos con más datos.